Estamos en el día 19 de nuestro estudio bíblico. Para aquellos que nos apasiona y nos llena de gran gusto estudiar las escrituras de Dios, pues es algo motivante, es algo apasionante seguir con el estudio bíblico. Porque a través del estudio bíblico conocemos la verdad de Dios. Imagínate, vamos por el mundo conociendo la verdad de Dios. Tenemos la verdad de Dios en nuestra mente, tenemos la verdad de Dios en el corazón, y así vivimos nuestra vida de una manera confiada, vivimos nuestro cristianismo con una gran seguridad de que la palabra de Dios nos está dando su verdad. Y para ello, el Espíritu Santo trabaja, obra en cada cristiano, en cada creyente, y precisamente estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, que forma parte de los elementos que a su vez constituyen el testimonio de Dios, es guiar a los creyentes a conocer lo que Dios nos ha concedido. Dice la Escritura, ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el Espíritu Santo precisamente nos va guiando para conocer más profundamente eso, lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Una salvación tan grande. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? El perdón de pecados. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Una promesa de algún día morar ante su presencia. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? El que nuestro Señor Jesucristo esté haciendo, preparando la morada para donde vayamos a ir. Pero lo vamos a conocer de una manera más profunda gracias a la obra del Espíritu Santo que nos va guiando cada minuto de nuestra vida para conocer esta obra maravillosa, para conocer este trabajo maravilloso que Dios ha hecho y que está haciendo para nosotros. Mira, cuando dice la Escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo no es el espíritu del diablo, no es el espíritu de Satanás, es el pensamiento, la idea hacia lo secular, hacia lo material, hacia lo físico, que solamente tienen aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu Santo ven la vida física, ven la vida material y piensan y creen que esta vida es lo que vas a vivir, solamente mueres y se acabó todo, porque nada más ven el sentido físico, el sentido secular, el sentido material. En cambio, los que tienen el Espíritu Santo estamos conscientes de que vivimos en un mundo físico, en un mundo secular, en un mundo material. Estamos conscientes de ello, pero nosotros somos dirigidos por los preceptos y mandamientos espirituales. El espíritu del mundo no es el espíritu de Satanás. El espíritu del mundo son aquellas ideas, es el espíritu de los tiempos, de las ideas en cuanto a lo moral de cada época, de cada tiempo. Por ejemplo, lo actual o lo que está de moda en este tiempo es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el que se acomoda a las modas, a los tiempos, a las edades. Y en este tiempo lo que está de moda es el matrimonio igualitario, es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Contrario, eso es contrario a lo moral de Dios. Dios estableció un modelo de familia, hombre, mujer, para procrear y tener hijos. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Pero el espíritu del mundo ha establecido en las mentes de aquellas personas de que se pueden casar personas del mismo sexo. El espíritu del mundo se va acomodando a las tendencias morales, a las tendencias actuales. Y hoy se ha perdido mucho la moral de Dios y se ha ido sobre la moral del mundo, sobre la moral del espíritu del mundo, que les mete esas ideas. Y eso se va a acomodar en cada tiempo y en cada era en que mientras el mundo esté funcionando. Por decir, eso de que se casan personas del mismo sexo no había antes, no había hace 50 años, 100 años, 500 años. Tal vez dentro de 10 años va a ser otra moda y el espíritu del mundo se va a acomodar ahí. Pero eso es en cuanto al espíritu del mundo. Por eso dice Pablo, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es decir, no tenemos esas ideas, no concebimos esas ideas, no estamos de acuerdo con esas ideas porque no tenemos el espíritu del mundo. Tenemos el Espíritu de Dios que nos va a ayudar y que nos va a guiar a conocer todo lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Una salvación tan grande. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? El perdón de pecados, el borrar los pecados, el no acordarse de nuestros pecados. Algo tan grande y tan maravilloso eso, que Dios nos haya perdonado los pecados. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Un sacrificio perfecto y hermoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? La promesa de morar algún día eternamente
en su presencia y en los cielos. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Guiarnos siempre a través del Espíritu Santo a toda la verdad. Eso es lo que nos ha concedido. Para entender un poco más este versículo, lo vamos a dividir en cuanto a cómo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, porque aquí dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Aquí cuando dice nosotros se refiere a todos los creyentes en general, pero la diferencia es de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo de una manera y los creyentes después de los apóstoles de otra manera. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con poder, y nada más los apóstoles. Nosotros los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo como don, como garantía, pero eso lo vamos a ver tal vez el día de mañana. No importa el tiempo que nos llevemos esto, pero esto es algo muy importante que tenemos que conocer. Cuando dice Pablo, y no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo recibieron? Mira, primero dice Lucas en el capítulo 24, por ahí en el versículo 49, era una promesa que Dios les había hecho, el Señor Jesucristo que les había hecho a los apóstoles. En Lucas capítulo 24, en el versículo 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, y estaba con los apóstoles. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa del Espíritu Santo con poder fue nada más para los apóstoles. ¿Para qué? Para guiarlos a toda verdad. Así nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para saber, para conocer lo que Dios nos ha concedido, es necesario el Espíritu Santo porque nos va guiando. Ahora, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con poder, nada más ellos. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Vamos a dar mucha lectura a la Biblia porque esta es la palabra de Dios. Y esto tenemos que dejarlo bien en claro. Los únicos que recibieron el Espíritu Santo con poder fueron los apóstoles nada más. Mira, dice la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Este mandamiento es el que leímos en Lucas, porque ahí estaba con los apóstoles que él había escogido. Y luego sigue diciendo el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Sigue diciendo la Escritura, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, pero la palabra vino y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. ¿Cómo? Nada más es una apariencia solamente, no es literal. La palabra como es solamente como una apariencia. Vino como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego también, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando dice fueron todos llenos, se refiere solamente a los que se les había dado la promesa, que eran los apóstoles nada más. El Espíritu Santo viene con poder, con mucho poder, pero solamente a los apóstoles. No significa que aquellos que actualmente hayamos recibido el Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo ya no tenga poder. Significa que el propósito
para dar ese poder ha terminado. Porque el Espíritu Santo sigue teniendo todo el poder, pues es Dios. Significa que el propósito por haberle dado ese poder ha terminado. El propósito era este. Dice la Escritura allá en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles, los que andaban juntos con el Señor Jesucristo, nos fue confirmada, y testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuál fue el propósito de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo con poder? El que tuvieran la facultad, la autoridad y el poder para hacer milagros, señales, prodigios, para confirmar la palabra. Ese fue el propósito por el cual el Espíritu Santo vino a ellos con poder para confirmar la palabra. Cuando ya ha quedado confirmada la palabra, ya no es necesario hacer ningún milagro, ningún prodigio, ninguna señal. Si tú estás esperando para creer en Dios, estás esperando un milagro, no lo vas a tener de Dios, porque el propósito de los milagros era confirmar la palabra, y esta palabra ha quedado confirmada hace muchos años. Quedó confirmada después de los primeros 100 años de la vida cristiana, cuando quedó plasmada y escrita como en el Nuevo Testamento. Hoy ya no se necesita, hoy nadie tiene el Espíritu Santo con poder para hacer un milagro, porque ya el propósito ha quedado terminado, el propósito ha llegado a su fin. El único propósito por el cual los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con poder fue confirmar la palabra con milagros, con señales y con prodigios, para que los que estuvieran escuchando creyeran. Hoy lo único que se necesita es creer que este es el libro de Dios y que las cosas escritas aquí son ciertas. Es lo único que se necesita solamente. El Espíritu Santo siempre estuvo con los apóstoles, los estuvo guiando. Por ejemplo, ya en el libro de los Hechos, volviendo al libro de los Hechos, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 19 y versículo 20, dice la Escritura, 10 de Hechos, capítulo 10, versículo 19, versículo 20, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu le habló, porque el Espíritu es Dios, es una persona. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, dice el Espíritu Santo. ¿Cómo estuvo con ellos? Ayudándolos, organizándoles, eligiéndoles. Dice ahí mismo en Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Los organizaba, les mandaba y les decía dónde tenían que trabajar y dónde no tenían que trabajar. En Hechos capítulo 16, en el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre estuvo acompañando a los apóstoles mientras confirmaban la palabra. El Espíritu Santo tenía la presencia del Espíritu Santo, los apóstoles tenían la presencia del Espíritu Santo con poder. Por eso podían hacer milagros, podían devolver la vida, podían sanar, podían hablar en lenguas, pero solamente los apóstoles para confirmar la palabra, porque ellos recibieron el Espíritu Santo con poder. Si Dios lo permite, mañana vamos a hablar cómo hemos recibido el Espíritu Santo los creyentes después de los apóstoles. Dios te bendiga.